Las fincas aragonormandas de Palermo, Sicilia, es quizás el proyecto más novedoso y más reciente que hemos puesto en funcionamiento desde la Escuela de Estudios Árabes del CSIC. Teníamos un interés enorme en poder ver si el modelo que venimos desarrollando en las investigaciones que venimos haciendo de las Almunias, Andalusías y del Magreb, en general del occidente musulmán, qué realidad nos podríamos encontrar en Sicilia y concretamente en Palermo, capital de lo que fueron unos emiratos muy singulares en un periodo muy concreto de 2 siglos que terminan en 1072 con la conquista de la ciudad. No cabe duda que la ubicación central de Sicilia en el Mediterráneo, que por lo tanto genera unas relaciones también especiales con el oriente y con el occidente mediterráneo musulmán, dio lugar a unas realidades que conocíamos muy poco. La cultura material, los restos materiales del periodo musulmán en Sicilia apenas son conocidos. Sin embargo, las construcciones posconquista, ya del 12, las normandas, claramente inspiradas en edificios musulmanes que pertenecieron a estas fincas, pero ya en la fase normanda, era prácticamente desconocida en su periodo previo a 1072. El proyecto tenía mucho interés de abordar el estudio en la fase fundacional y de desarrollo en época musulmana y entender cómo estas fincas continuaron en época normanda a partir de 1072 y el desarrollo arquitectónico, espacial que estas fincas produjeron, sobre todo a mediados del siglo XII. Este periodo ya cristiano lo conocíamos y sobre todo se conocía por los grandes monumentos que mejor o peor estado ha llegado hasta nosotros, especialmente la Sisa o la Quba Sotana, o la Soprana o Escibene, que son monumentos especialmente conocidos, estudiados desde el siglo XIX, pero que fuera de lo que son sus arquitecturas era escasamente conocido su contexto en el interior de una de estas fincas. El proyecto que nosotros hemos abordado se ha hecho a partir de un caso concreto, que es la Quba Soprana. Está dentro de lo que hoy día se llama Villa Napoli, es un espacio que se ha conservado en la periferia de Palermo, en esa llanura junto a la ciudad de Palermo, y que hoy día ha desaparecido ese espacio agrícola especialmente rico de Palermo por la expansión urbana. Asistimos de nuevo a ese fenómeno de destrucción, sobre todo a partir de mediados del siglo XX. Pero una de esas parcelas se ha conservado en Villa Napoli, en un contexto de edificios con número de plantas muy elevado, pero su jardín, con un edificio barroco y con un espacio cultivado, ha llegado hasta nosotros. El proyecto, se ha hecho un proyecto de colaboración entre la Superintendencia de Palermo y el CSIC, por lo tanto, económicamente los trabajos han sido costeados por la Superintendencia y en parte también por el CSIC en el contexto de un proyecto de rehabilitación de Villa Napoli. Esto nos ha dado la oportunidad de intervenir en la finca en 2 edificios. Uno, lo que es el Palacio Barroco, con restos normandos en una de sus fachadas, que era lo que se conocía como Quba Soprana, y la Piccola Quba, que es un edificio, un pabellón, que ha llegado como tal pabellón
a día de hoy perfectamente conservado e identificado. Esos elementos han sido objeto de estudio. Los resultados que hemos obtenido de las excavaciones realmente han sido espectaculares. ¿Por qué? Porque hemos podido ver que los edificios normandos se construyeron sobre la ruina del edificio árabe. En el caso de la Piccola Cubba tenemos una superposición completa, se construyó una cubba normanda sobre la demolición de una cubba árabe, y en este caso ese contraste de estructuras es absolutamente neto. Sin embargo, el caso de la cubba soprana, mucho más complejo. Estamos en el interior de un edificio que ha llegado conformado como una vila barroca y que en una de sus fachadas a principios del siglo XX se encontraron restos muy importantes de lo que se identificó como un edificio normando. Esto ha permitido abordar una serie de excavaciones para entender el edificio normando y para ver si existe un edificio previo. Lo primero que pudimos comprobar en la cubba soprana es que lo que se daba como obra en su totalidad normanda, hemos podido ver que la parte inferior reutiliza las estructuras musulmanas y la excavación en planta dentro del propio edificio y en su periferia nos ha documentado un edificio singularísimo árabe y su reutilización en época normanda. El edificio que hemos podido documentar es lo que podríamos llamar un pabellón, un belvedere, un edificio que se construyó sobre una gran plataforma a modo de gran pabellón para la contemplación de toda la finca. Tenemos que entender que esta cubba soprana formó parte de del gran Genoardo, de la gran finca anexa a la Alcazaba, a lo que hoy día es el Palacio de los Normandos, que es uno de los monumentos más interesantes para visitar en Palermo. A los pies de esta alcazaba, palacio después normando, se extendía una gran finca con una serie de edificios con especificidades muy concretas. Concretamente, la cubba soprana era una unión de dos modelos de edificios. Por un lado tenemos el pabellón sobrelevado, el belvedere, con un ninfeo anexo, es decir, el mismo edificio, pero con dos tipologías y dos funciones bien diferenciadas, de una gran novedad en su tipología arquitectónica y en la fusión de dos modelos, como digo, diferentes. El pabellón, insisto, sobre una plataforma maciza de en torno a 2 metros de altura, se construyó ya en época árabe, con diferentes transformaciones, un gran pabellón extrovertido, abierto para la contemplación de la finca, y en su fachada este se creó un ninfeo monumentalizado para que fuera el punto de llegada de agua a través de Canat, agua obviamente aportada artificialmente, y que tenía en su base una alberca alargada en donde se monumentalizaba esta llegada del agua a la finca, a este monumento tipo ninfeo, generando una fontana monumentalizada en donde uno de los elementos más singulares es la aparición en su interior de 3 rocas naturales de unas dimensiones y de un peso realmente excepcional. Tiene una organización, la fachada tripartita, ya en época árabe. Lo interesante es que descubrimos que la finca árabe fue asumida, primero destruida por los normandos en el asedio de 1072. Hay que tener en cuenta que estas fincas eran la joya de la corona, era el elemento de máximo prestigio de los emires, tanto de los emires en Sicilia como en cualquier otro lugar de Al-Ándalus o del occidente musulmán. Estas fincas, que como decía eran espacios productivos, pero eran el espacio de máxima ostentación, muy próximos a estas alcazabas, donde residía el poder, y que permitía que en esa finca se desarrollaran
enormes actividades complementarias a las que se realizaban en la corte en el interior de estas alcazabas musulmanas. Cuando se produce la conquista de Palermo en el 72 y se produce un asedio de varios meses, lo que sabemos es que se destruye la finca árabe, como se produce en el caso de Murcia, en la invasión almohade de la finca de Ibn Mardanís. Tenemos como las crónicas hablan claramente de los dos asedios en diferentes momentos cuando se intenta conquistar la ciudad y no se logra hasta la definitiva. Las crónicas almohades hablan claramente de la destrucción de la finca de Ibn Mardanís, porque era, por decirlo, la expresión donde se materializaba mejor el poder del sultán, califa o cualquier otra autoridad que se quería conquistar, que se quería eliminar. En el caso normando no tenemos unas fuentes tan ricas que describan el asedio y destrucción de la finca, pero tenemos y sabemos por fuentes y por algunas indicaciones que la finca obviamente sufrió durante la conquista y que fue reutilizada posteriormente por los normandos. En este caso, las excavaciones lo que han permitido es descubrir una finca de fundación árabe, una finca que llega a 1072 como una joya, una finca que es destruida y una finca que, una vez consolidado el poder normando, la restaura. Hay que tener muy en cuenta que el concepto de restauración en estos periodos y por un poder nuevo pasaba normalmente por la eliminación. No solamente por la eliminación que en el momento de la conquista se hace como damnatio de lo que son los elementos de prestigio de la sociedad que se quiere conquistar, sino que después, cuando la nueva autoridad quiere expresar su poder, lo tiene que hacer con unas arquitecturas propias. Esto es lo especialmente interesante. ¿Por qué? Porque los normandos asumen un modelo de finca, asumen un modelo de edificio árabe y hacen un edificio nuevo, pero ese edificio nuevo, al igual que la finca, termina reflejando la realidad árabe. Por lo tanto, la utilización del término árabo-normando en este caso es absolutamente precisa. La finca que conocemos sobre todo por los edificios del 12 es en gran medida una réplica con unas arquitecturas evidentemente nuevas, hechas por los normandos, pero absolutamente inspiradas en las propias arquitecturas que destruyeron. Estas excavaciones nos indican que estas arquitecturas, muy conocidas por su singularidad y por una historia de estudio de ellas muy prolongado en el tiempo, nos da esa información de que esos edificios que arruinados en el 72 son restaurados, pero restaurados con un concepto que es: asumo la tipología del edificio destruido, incluso puedo asumir hasta los propios materiales de la destrucción porque son arquitecturas en piedra, pero son nuevos edificios y en algunos casos hay una reutilización de zócalos, de plataformas, como es el caso de la Cubba Soprana. Pero lo que fue el alzado, el pabellón, es un nuevo edificio normando, pero un edificio normando que en gran medida habla y nos da a conocer cómo fue el edificio árabe. Esto es quizás la gran aportación de estas excavaciones, el poder presentar edificios, plantas de edificios enteros, que hasta ahora no se conocían en Palermo, y demostrar que las construcciones normandas prácticamente copiaron en gran medida los edificios que ellos mismos destruyeron. El estudio nuestro, aunque concentrado en Villa Napoli, ha intentado también entender la finca, no solamente esos edificios aislados. Los límites de la finca los venimos estudiando y hemos querido entender la complementariedad de los otros edificios que estaban y que habían sido estudiados dentro de esa finca, como es la Cubba Sotana, muy conocida, o la Sissa. Estos estudios muy preliminares de carácter más espacial y no de arqueología intensiva, lo que nos hablan
es que, como hipótesis, el edificio palatino, por antonomasia, que estaba a la entrada de la finca, cerca de la Alcazaba musulmana, es la Sisa de Palermo, la conocida Sisa, que es el espacio palatino más grande de todos ellos, y después tenemos la Cubba Sotana, que es otro pabellón ubicado dentro de una gran alberca a modo de isla, pero concebido como un espacio introvertido. En planta es muy similar al edificio de la Cubba Soprana que hemos excavado, pero sin embargo funcionalmente son dos realidades diversas. La Soprana era un belvedere, era un pabellón para la contemplación, y sin embargo la Sotana es un edificio introvertido en medio de una isla.